Si tú y yo callamos demasiado tiempo mientras nos miramos, apenas unos minutos, el silencio se vuelve angustioso, insoportable, porque se ha convertido en un objeto ciclópeo. Como si fuera el silencio de muchos, deviene polifónico y cristalizado, casi indescifrable. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. ¡Pauli! No vamos a hablar en el episodio de hoy porque es un tema en el que es propicio no hablar. Sí. Entonces, ya está. Ojalá, ¿eh? Cállate. A ver si va a pasar como la cadena SER. ¿Te acuerdas cuando estuvimos allí de colaboradoras? Que si había unos no sé cuántos segundos de silencio aquello explotaba. Madre mía, sí. La verdad es que ver a la gente que hace radio en directo, como, ¿sabes? Cuando se queda en silencio y ves como que aparece en sus ojos como un contador. Lidiando con el y rápidamente abismo. hay que decir algo, porque si no saltan las alarmas. Sí. No, pero, a ver, haz el chiste que acabas de hacer fuera del micro, por favor. ¿Cuál? El de la imagen. Ah, no, que decía que como Pedro Sánchez va a prohibir lo de los... No sé qué va a prohibir exactamente. Ha dicho que va a prohibir las redes sociales a gente menor de 16 años. Para cuando esto salga dentro de una semana, igual esto ya no está en vigor ni nada. Pero... Yo decía que ojalá prohíba los reels, básicamente. Los reels con mi cara en concreto, claro, ¿sabes? o sea, un decreto de ley para prohibir que Inés García aparezca en Instagram. Sí, esto estaría bien, porque la tiranía de la imagen me tiene frita. Sí. Tú sin embargo, no, calla, espera, todo calla, esto es porque que tengo que decir un piropo para ti. Vale. Sin embargo, ahora se calla, tía. Sin embargo, iba a decir que en el día de hoy, Paula Ducay, estás guapísima. Por tanto, todos los reels que salgan de tu cara serán un regalo para todos. No sé por qué, porque no he dormido nada bien. Pues estás muy guapa. Además estoy teniendo de estas pesadillas sobre el trabajo. Es que estoy llegando a esto. Ya. He soñado que hacíamos un taller online desde casa, pero yo estaba dormida. Ya. Y era las 2 de la mañana. Bueno. Pero sí, estás hoy, ¿cómo lo dicen en inglés? Como stunning. Estoy stunning. Estás brillante. Y Stalin también. Eso no. Eso no estoy. Sí. Nunca estoy de eso, la verdad. Oye, yo quería comentar que este domingo tenemos... Bueno, cuando esto ya ha salido, ya ha pasado. Pero me gustaría comentarlo y dar las gracias a toda la gente que va a venir y que habrá venido cuando escuchen esto, que es nuestra primera glosa en directo. Entonces estamos muy contentas porque esto fue un delirio de una chica riojana, yo, obsesionada con San Millán de la Cogolla, se ha convertido en que vamos a ir al Movistar Arena a una sala. No vamos a hacer tipo Aitana, claro. Hay un WeThink de las glosas. A glosar un corto de María Herrera. El cuento de una noche de verano. Que es perfecto. Que está nominado en Goya, por cierto. Sí. Y esperemos que lo gane. Sí. Todos los cortos de los que hablamos ganan Goyas, o sea que vamos a hablar mucho de este corto. Y ojalá os haya gustado a todos los que venís. Muchas gracias. Y otra cosa quería mencionar solo rápidamente y ya empezamos. Que no me he duchado porque nos han cortado el agua en casa sin avisar y no me he duchado. O sea, estoy guapa. Igual estoy guapa por la eso. Mierda. Lo que te hace stunning. Genial, estupendo. Hombre, la mierda tampoco me duché ayer, ¿sabes? La roñilla. Ya, pero no he podido ducharme. Bueno. No pasa nada, Paula, de verdad. No vengo con el coño limpio. Ay, Dios mío, de verdad. Es broma. De verdad. ¿Qué te iba a decir? Que quería comentar que nos han dejado comentarios en Spotify últimamente de que no anunciamos las cosas solo por Instagram, porque hay gente que no tiene Instagram, que esa gente yo tampoco tengo en realidad personal, la entiendo, la comparto, pero no tienes punzadas. Todo esto. Y es verdad que deberíamos aquí decir algunas cosas que no decimos. Y quería mencionar, que no sé si lo hemos dicho alguna vez, que estamos haciendo una colaboración con Público a raíz de los 50 años de España Libertad, que hay una comisión que están haciendo un montón de cosas acerca de la memoria y todo esto. Y hicimos un episodio sobre la Segunda República y hace poco salió otro sobre la Guerra Civil. Y están disponibles en Spotify, en YouTube, en todas partes. Se llama Sin cuentos ni gritos. Sí. Lo digo por si a alguien le apetece escucharnos, más escucharnos. Yo, perdón, pero sí. Pero bueno, que es verdad que no sé, creo que está siendo un proceso interesante para nosotras porque estamos estudiando a fondo, digamos, la historia reciente de nuestro país, que es una cosa que es una cosa que nos viene bien a nosotros también. Que muchas veces te das cuenta de que tienes muchos vacíos o de que simplemente sabes algunas grandes ideas, ¿no? Y me lo estoy pasando muy bien, entonces quería recomendar a los oyentes y a las oyentes si les apetece. Y también comentar que este delirio, mi abuela, pasó una cosa el otro día. Mis padres ponen en la tele... Verdad. En YouTube nuestros programas y lo ve mi abuela también. Entonces yo llegué a casa y pusieron me dijo, el de Público, ¿no? Y pusieron el de la Guerra Civil. Y llegó mi abuela y me dijo, Inés, ¿a ti te había invitado Pérez Reverte a lo de Sevilla? Porque claro, mi abuela había escuchado toda la movida como para no escucharla, ¿no? Con lo de que David Zucleas, ya sabemos todos que no ha ido, tal, no sé qué. Y me dice, pues si tú también hablabas de la Guerra Civil, digo, ya, pero a mí Pérez Reverte no me había invitado. Por suerte o por desgracia, no me había invitado. Ella vio Guerra Civil y dijo, esto será lo mismo. Sí. Y luego fue su cumple y todas mis tías, había personas preguntándome, Inés, ¿entonces tú ibas a algo de Sevilla de Pérez Reverte? Y yo que no.
Pérez Reverte, Sí. últimamente como que se le menciona de vez en cuando aquí. Fíjate que no estaba escondido como yo pensaba, ¿eh? Paula pensaba que ese hombre estaba en una cueva y de repente, Ha madre mía, asomado la ojalá cabeza. estuviera en una cueva. Ha asomado. Bueno, chica, Y ya dicho todo esto, yo creo que sí. Que... vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es muy bonito y muy interesante. ¿No? ¿Te parece? Vamos allá. Vamos a dejar un silencio y vamos. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Ay, chicas. Suspira. Es que qué cosas, ¿eh? Llueve, tal. Silencio. A ver, es un tiempo propicio para escuchar esto, ¿no? Sí. Este episodio que vamos a grabar, como para hablar de ello, ¿no? Claro, tu querido oyente, fíjate, la lluvia repliquea. ¿Cómo se dice eso? Repiquea. No, repiquetea. Ah, perdón. Repliquea, Es como me escucho Pérez Reverte, que es de los de que saben escribir palabras difíciles. Repiquetea en tu ventana y tú escuchas este episodio sobre el silencio con estas dos voces. Que hay gente que nos critica porque dice que hablamos rápido. Pero que intentamos no hablar no rápido. hacerlo, intentamos no pisarnos las unas la una a la otra. Pero a veces la emoción por el conocimiento, concretamente cuando hablas de Italo Calvino, yo me hace gritar y correr. Claro. Pero intento sosegarme. Es verdad. No, Sí. es verdad que intentamos venir sosegadas. Sí. A veces holgoriosas, Claro. pero sosegadas, para daros un espacio de calma. También somos dos personas que hablamos rápido. Cuando pensamos o cuando dices Sí. ideas, es verdad que tendemos a hablar rápido. De tú y verdad que yo. intentamos ponernos en modo radio. Esto no es fácil de hacer, ¿eh? No es fácil para nadie. No es fácil para nadie. Vale, Bueno, vamos a empezar con nuestro dale ahí tema a las de hoy. cosas que hay un montón de cosas que contar. Sí. Voy a explicar primero nuestras referencias, ¿vale? Porque sabemos que este es uno de los temas amplísimos, casi inacabables, que se puede tratar de mil aristas, ¿no? El silencio. Pero nosotros nos vamos a centrar en 3 libros. En general. Es verdad que no es un guión basado en un libro, otro libro, sino que hemos hecho aquí un mix que si alguien se le decía a Paula, si alguien se intentara poner a separar, básicamente está construido con una frase de este libro, esta de otro, o sea que es un mix muy, muy mix. Hemos hilado ahí. Se ha hecho un trabajo de como las orfebrería. Sí, efectivamente. Sí. Los libros son, el primero, Nuestros silencios, porque callamos, de Laurence Joseph, que está editado en Gato Pardo y además sale justo este mes, que la verdad que es un libro que me ha encantado, ahora hablaremos más de él. El otro es Lo neutro, notas de cursos y seminarios en el Collège de France, 1977-78, de La mejor persona que existe, Roland Barthes, en una edición compramos cuando fuimos a la FIL de Guadalajara, en México, una edición que parece un libro de mexicana. texto. Yo aquí tengo que criticar, lo siento, Sí, estéticamente la esto es cubierta aberrante. no es lo mejor que se ha visto en Mundo Cubiertas, Sí. pero lo que hay dentro está muy bien. Sí, es básicamente las notas Lo importante está en el interior, Inés. Sí. No seas Superficial. Que son las notas de este seminario de este año concreto. Y luego el libro blanco, Alfabeto de Silencios, de Vicente Luis Mora, que está en la Caja Books, que también ha salido hace poquito. Acaba de salir, sí. Sí, que también es un libro ultra especial. Traemos hoy libros especiales. Y por supuesto, Fragmentos de un discurso amoroso, que lo hemos traído porque hoy tiene un peso relevante, podríamos decir. Entonces está ahí al lado de Paula para que ella lo pueda tocar si lo necesita. Sí, lo necesito, de hecho. Entonces, voy a hacer el episodio así. Laurence Joseph parte en su libro, que por cierto es psicoanalista, entonces ella el acercamiento que hace el silencio me parece que es muy íntimo, sin olvidar también lo colectivo, pero ella tiene una relación con el silencio cada día en su trabajo, que es que tiene que escuchar en terapia a personas, y ahí los juegos del silencio, el silencio es una parte súper activa, ¿no? De saber cuándo callar para que la otra persona hable. Bueno, y su experiencia está trenzada con las ideas en el libro y la verdad que es muy interesante. Entonces parte de la pregunta: ¿qué papel desempeña el silencio en nuestra vida? ¿No? Ya vemos que es una aproximación no tanto... ella dice, no quiero hacer un monográfico, no es tanto un ensayo de estos del silencio. ¿De qué se ha dicho sobre el silencio? Claro, un repaso histórico, un repaso sociológico. No, se trata más de qué papel tiene en nuestra vida, ¿no? En la vida de las comunidades humanas. Y acto seguido propone la siguiente respuesta. Dice, para algunos es un tesoro, un sueño, para otros un infierno. Cada región del silencio conduce hacia una orilla, la orilla de la locura, de la somnolencia, la del sueño, la del éxtasis, la de lo inefable o del grito. El silencio coquetea con un estado crítico. Entonces vemos aquí que he dicho palabras en realidad muy distintas, ¿no? Tesoro, sueño, infierno, grito, éxtasis o incluso este estado crítico. Así que queríamos empezar un poco viendo toda esta amplitud y estas posibilidades del silencio. Claro, nosotras aquí, como siempre, con conceptos, esto siempre lo decimos, el concepto que traemos hoy, chicas, se puede ver desde muchos puntos de vista, Sí. Y es verdad que dentro del concepto de silencio caben muchas cosas. Puede ser una propiedad acústica, un acto forzado, un acto deliberado, puede ser un secreto,
puede ser una forma de que una persona se aísle de manera voluntaria, y todo esto lo iremos viendo. Vicente Luis Mora, en el libro blanco, juega con esta inmensidad de silencio y se pregunta por distintos tipos de silencio y propone clasificaciones. Es un libro que hace esto, clasifica distintos tipos de silencio mediante aforismos. De hecho, el subtítulo del libro ya nos dice un poco lo que se va a hacer, ¿no? Es un alfabeto de silencios. Y todas las páginas del libro consisten en estas enumeraciones de silencios distintos, agrupadas en grupos de 5 o de 7, muy poquitos. Excepto el prólogo del libro, que no voy a decir nada sobre él porque es una cosa bastante misteriosa y me gustaría que la gente lo leyese sin saber, pero aquí nos vamos a centrar en ver algunas de estas enumeraciones, de estos aforismos que él se inventa sobre el silencio, que son muy distintos precisamente porque, como decimos, es un concepto muy amplio. Algunas de las enumeraciones que propone Mora van encadenadas, cuentan una historia, otras parece que no tienen tanto que ver. Por ejemplo, la enumeración más larga del libro clasifica silencios de mujeres. En la cultura, la mitología, la historia, o sea, habla de mujeres silenciadas, que creo que es una cosa, quizás una de las vertientes más evidentes del silencio, ¿no? Cuando pensamos en el silencio, ahora vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Pero el silencio que te imponen, pues muchas veces pensamos en las mujeres silenciadas, ¿no? Otros silencios son más aleatorios, más poéticos, podríamos decir. He cogido 3 ejemplos para que la gente se haga una idea. Mora dice que silencios son la tinta en reposo, la acequia estancada, la nitroglicerina embotellada. Me gustan mucho estos porque parece que no tienen tanto que ver, pero luego hay algo ahí poético, intangible, que dices sí que tiene que ver. Sí, es casi sensorial. Sí, total. Yo también intentaba, me ponía las dos estas, imagínate, la tinta en reposo y la acequia estancada cuando leí el libro y pensaba, a ver, Inés, ¿qué es lo que las une, ¿no? Como que es un ejercicio interesante porque te hace pensar en las palabras de manera muy, como casi que lo puedes tocar. Intentas como hay algo ver ahí, cómo se une. pero a la vez es intangible y me parece bonito eso a la hora de hablar del silencio, ¿no? Sí. Que algo que une todos estos aforismos o versos, como los queramos llamar. Que también es algo que está ahí, pero que es intangible. Que no se ve o que justamente no se puede pronunciar. Hay muchas preguntas que subyacen a el libro blanco. Nos podemos preguntar de qué manera se parece un silencio a otro, cuántos tipos de silencios hay y si se pueden clasificar por familias, que es un poco lo que hace Mora, que evidentemente él tiene una clasificación, cada persona podría hacer la suya, ¿no? Y también preguntarnos si hay algo que comparten todos los silencios posibles. Lo que vamos a hacer con este libro es ir dejando trocitos, porque ya digo que son aforismos, o sea, se leen una tarde, porque son versos, aforismos, cosas muy cortitas, y el libro es de la colección pequeñita de la caja Books. Entonces vamos a ir dejando trocitos del libro, como esparciendo virutas poéticas por el guión. También quería comentar que el crítico literario Jorge Burón escribió una reseña de este libro en Sustrato, que es este medio que últimamente se mueve mucho por redes y hay mucha gente joven escribiendo. Y me gustó mucho porque en vez de hacer una reseña tradicional del libro, lo que hizo fue un intento de hablar en ese idioma que propone Vicente Luis Mora, que le llama el silentés, que es ese idioma de silencios. Y entonces Burón escribe sus propios aforismos como acompañamiento, como respuesta a los de Mora. Y cuando lo leí también me surgía la pregunta de si se puede establecer un diálogo a través de los silencios o a través de la conversación sobre el silencio, que ellos claramente lo han hecho, ¿no? A través del libro y la crítica. Entonces aquí vamos a intentar hacer una cosa parecida, pero evidentemente más ligada a la reflexión. Sí. También vamos a hacer nuestras clasificaciones. Claro, eso iba a decir, que nosotras no vamos a hacer un ejercicio como tan original como el de Vicente Luis Mora. Vamos a caer en la clasificación, que sabemos que muchas veces, o casi siempre para mí, es insuficiente, pero también me parece muy necesaria. Es un poco lo que comentábamos en el episodio de las cajitas. Las cajitas. Que el episodio de cajitas, nosotros lo llamamos cajitas, yo no sé si la gente está aware. Ya, es verdad, es de cajitas, las categorías. El de las categorías. Sí. Casa es el de las cajitas. Sí, ¿no? Esta idea de que la clasificación eso puede ser insuficiente, pero también necesaria para articular el pensamiento y para ordenarlo, sobre todo para la gente cabeza Excel como Inés García aquí presente. Entonces vamos a empezar mencionando una distinción que es justamente de las más clásicas con respecto al silencio, que la hace Joseph en su libro, también la hace Barthes en Lo Neutro, y es la distinción entre silere y tacere. Sí. Silere quiere decir permanecer callado, estar en reposo. Nombra un estado de ser, una naturaleza silenciosa, atiende a la inmovilidad, a la calma, a un tiempo de observación, de extinción, de desvanecimiento, ¿no? Es quedarse en silencio. Barthes dice, se emplea para los objetos, la noche, el mar, los vientos. Es decir, que es un tipo de silencio contemplativo que tiene que ver quizá con la naturaleza o con la divinidad, es más un estado. Y en el libro blanco, Mora se pregunta, aquí traemos el primer trocito
cito, ¿quién fue la primera persona que pensó en el silencio no como ausencia de sonido, sino como una entidad propia respirante? Que esto nos parecía que tiene mucho que ver con el silere, porque atiende a esta entidad propia respirante, mientras que el tacere es básicamente callarse. Es un silencio verbal, una ausencia de discurso, una palabra que no se pronuncia. O sea, tiene mucho más que ver con estar callado y no tanto con un silencio que casi que tiene una entidad en sí misma. Nosotras no vamos a ahondar en esta distinción entre silere y tacere porque nos parece que hay cosas muy interesantes en el propio tacere que hace referencia a este callarse y este silencio verbal. Porque el silencio puede no ser inocente y existen muchas agencias con respecto a él. Es decir, en este callarse tú puedes ser amante del silencio, puedes ser rehén del silencio, es decir, víctima también, o puedes ser artífice, es decir, en un callarse puedes tener o no agencia. Sí. Te callas porque quieres o te callas porque te obligan, ¿no? Y esto está más bien en la parte del tacere. De esto habla Laurence Joseph, que distingue entre amantes y víctimas del silencio, que fue una manera que nos gustó muchísimo de contarlo, y en todo el libro va un poco recorriendo estas dos vertientes, aunque lo hace de manera muy... Es un libro muy fragmentario, en el que se cita mucho a Barthes, por otra parte, también a Annie Ernaux, pero son trocitos muy cortos que atienden a... Estoy haciendo el gesto de la carátula del podcast, perdón, sí. ¿no? Pero como si con una aguja fuera pinchando en sitios muy concretos, que es verdad que cada parte tiene un sentido conjunto por esta cosa, ¿no? Igual está hablando todo de personas que son víctimas del silencio, pero de maneras muy diferentes. Y dice Joseph, puede incubar un discurso, ser señal de que se ha erradicado o mostrar que a ciertos individuos se les impide encontrar sus propias palabras. Entonces vamos a organizar todo el episodio en torno a esta distinción, el silencio como involuntario o el silencio voluntario, amante o víctima, ¿no? Vamos a empezar con ser víctima del silencio, que esto que decía Paula al principio de las mujeres silenciadas sería un ejemplo, ¿no? Es involuntario en el sentido de que es casi una orden, o puede serlo, es una forma de poder. Joseph evidencia esto diciendo que en este sentido el silencio es ser reducido al silencio, que también está relacionado con la palabra silenciar, ¿no? Invisibilizar, controlar e impedir que alguien tome la palabra. Es una acción premeditada. Como decía, este tipo de silencio lo podemos ver en la violencia de género o contra las minorías, contra la infancia. Ella habla mucho de la violencia contra la infancia. Entonces vamos a ir viendo un poco algunas ideas de este silencio involuntario. Sí. Hemos leído otro libro que no lo hemos traído para que esté con nosotras en el estudio porque tampoco lo hemos utilizado muchísimo, pero sí queríamos mencionarlo, que es Acerca del silencio, una antropología de David Le Breton. Y él aquí habla del control de la interacción, es decir, de cómo a través del lenguaje controlamos a los demás, podemos obligar a una persona a hablar o podemos obligarla a callar. Habla también del monopolio de la palabra y de cómo el silencio beneficia a aquella persona que tiene el poder. O sea, que el silencio es una manera de subordinar al otro a través de la distribución de la palabra, ¿no? De permitir o no que haya lenguaje, que haya discurso, digamos. Y dice, todo sistema jerárquico implica una canalización de la palabra, una manipulación del silencio. Es decir, que el silencio y la palabra tienen muchísimo que ver con el poder, que quizás sea una cosa evidente. Y se pregunta cómo se reduce a alguien al silencio, ¿no? Hay muchísimas formas, algunas serán más sutiles y algunas serán más extremas. Por ejemplo, él menciona el asesinato, que creo que es quizás la manera más radical ya eterno, sí, ¿no? de reducir a una persona al silencio. El encarcelamiento podría ser otro, la censura o el amordazamiento, ¿no? Y hay aquí una voluntad de destruir, cuando se hacen todas estas cosas, destruir las palabras que puedan cuestionar el poder. O sea, a través del silencio se ejerce el poder de manera vertical, digamos, ¿no? Esto, bueno, yo es que ahora que estoy leyendo sobre el franquismo, porque estamos preparando el tercer episodio de Lo de Público, pues tengo todo el rato en la cabeza como todos estos mecanismos de silenciar, ¿no? Claro. Que de nuevo son a veces muy radicales o a veces mucho más sutiles, mecanismos de control del poder que tienen mucho que ver con, pues eso, con la censura, ¿no? Con la no libertad de palabra. Claro. Laurence Joseph ilustra todo este silencio que está más ligado al poder, a la violencia, con dos personajes mitológicos que son Tácita y Filomela, que están condenadas ambas a callarse porque les han cortado la lengua. Y por esto son símbolo justamente de este amordazamiento que mencionaba Paula, las llama las sin voz, las sin lengua, las lenguas cortadas, las que no tienen un relato propio porque les han quitado la posibilidad de construirlo. O no, veremos, porque hay otros medios. Vamos a contar cada una de las historias
No, van los mitos, chicos. Sí, sin detenernos mucho, si os interesa ahondar más, os animamos mucho a que los leáis directamente, pero voy a contar rápidamente la historia de Tácita, que además habréis notado que viene tiene bastante que ver con este silencio que yo decía tacere, tácita, tacere, y es que viene el nombre del verbo tacet, ¿no? Callarse. Mírala con el latín, ¿eh? En fin, estaré pronunciando en latín fatal, pero bueno. Vale, aquí va la historia, ¿no? Júpiter se enamora de Iuturna, pero Iuturna les rechaza. Y la hermana de Iuturna, que se llama Lala, que es un nombre que tiene mucho que ver con la cháchara, con la habladuría, con hablar, le advierte a la mujer de Júpiter, le dice, oye, que sepas que tu marido ha intentado ligarse a mi hermana, ¿no? O desea a mi hermana. Entonces Júpiter se entera de que se lo ha contado a su mujer, se enfada y le arranca la lengua y manda a Mercurio que la lleve al Hades. Entonces Mercurio, digamos que aprovecha de camino al Hades para violarla porque se da cuenta de que como no tiene lengua no va a poder delatarlo. Y Lawrence Joseph dice que esta diosa nos muestra la idea de que las mujeres deben callarse en lugar de protegerse entre ellas. Y de hecho, después de que todo esto le pasa, deja de llamarse Lala, este nombre asociado a la cháchara, como decía, y empieza a llamarse Tácita, ¿no? O sea, de ser parlanchina ha pasado a que le arrebaten de manera brutal y radical la palabra. Aquí vemos cómo este silencio involuntario está ligado al abuso, la barbarie, la impunidad y muchísimas veces también la fuerza, la imposición de la fuerza. Me gusta mucho este mito. Me gusta porque además lo de que le cambien el nombre es muy fuerte. Sí. Hay un mito que tiene mucho que ver con esto, que es la historia de Filomela, que es una mujer que es violada por su cuñado Tereo, o sea, por el marido de su hermana. Aquí la de las hermanas está presente también. Lo que sucede es que Tereo viola a Filomela y luego le corta la lengua para que no pueda contárselo a nadie. Vemos aquí que hay mitemas que se repiten, ¿no? Entonces Tereo le cuenta a su mujer, a Procne, que su hermana ha muerto y abandona a Filomela en una isla. Esto de abandonar a chicas en islas también una cosa muy de griegos. Pero Filomela, como no tiene lengua y no puede narrar su historia y no puede avisar a su hermana de lo que ha pasado, lo que hace es bordar una tela que cuenta la historia y se la hace llegar a su hermana. Entonces su hermana, Procne, se entera de todo lo que ha pasado y como venganza asesina a su hijo, al hijo que tiene con Tereo, se lo sirve en un banquete y luego le muestra la cabeza cortada del niño. Sí. Esta historia la descubrimos cuando estuvimos leyendo sobre Medea, porque es otro ejemplo de una madre que sacrifica a sus hijos o mata a sus hijos. Pero aquí tiene mucho que ver con una venganza mucho más evidente y con que a su hermana le han violado y le han cortado la lengua, ¿no? Lo que nos interesa aquí es ese gesto de cortar la lengua y de impedir que la persona hable. Sí, hay un cuadro de Rubens que ilustra esta escena en la que le da de comer y él se da cuenta, y os la dejaremos por ahí para que la veáis. Sí, se llama Banquete de Tereo y está en el Prado. Si queréis ir a verlo. Entonces Lawrence Joseph se pregunta por qué estas historias no se conocen tanto como otras, por qué se pierden sin que sirvan para hacer una reflexión sobre el silencio que se impone a las mujeres. Y dice en su libro, ¿por qué se dice el talón de Aquiles y no la lengua de Tácita? Una frase esta que se me quedó clavadísima. Sí. Claro, a raíz de todo esto cabe preguntarse qué hay más allá de las historias de fuerza y heroísmo masculino, que son la mayoría de mitos que conocemos, ¿no? Hay un montón de historias por detrás que implican violencia hacia las mujeres y sobre todo esta cosa de voy a abusar de ti o bien porque ya te han cortado la lengua y no puedes hablar, o bien porque posteriormente te voy a imponer el silencio de manera brutal, ¿no? Como decíamos antes, en el libro blanco de Vicente Luis Mora también se enumeran una serie de silencios impuestos a las mujeres. Y él, en una de las clasificaciones, dice: las cartas de Rosalía de Castro quemadas por su marido en 1923. Telémaco ordenando callar a su madre, Penélope, en el canto primero de la Odisea. Las obras mutiladas o prohibidas por la censura franquista de Ana María Matute, de Concha Alós, de Dolores Medio, de Elena Soriano, de Carmen Laforet y tantas otras. Me gusta mucho en el libro porque es la clasificación más grande que hace Mora es precisamente la de las mujeres silenciadas. O sea, todos las agrupaciones de aforismos son como 5 o 7 y de repente la de las mujeres son como 15 ejemplos de mujeres silenciadas a lo largo de la historia. Claro, y justamente Joseph señala que esta tela de Filomela ahora son libros, testimonios de personas que luchan justamente por la posibilidad de su relato. De hecho, creo que en algún momento se menciona el Me Too, que también comentábamos tú y yo, que es un ejemplo de eso, de imposición del silencio, no cortando la lengua, que en el mito se ve de manera muy explícita, pero sí ejerciendo mecanismos de poder que hacen una función muy similar, ¿no? Claro. Y pone muchos ejemplos de también libros que se han escrito sobre abusos de chicas que eran básicamente adolescentes que tenían relaciones con hombres mayores que abusaban de ellas. Bueno, ejemplos muy diferentes, ¿no? Y en el libro blanco dice Mora: los indios
algonquinos, que se expresaban mediante telas, dudaron durante siglos sobre si los silencios debían expresarse a través de una tela en blanco o mediante la ausencia de tela. Me gusta mucho esto. Sí, que claro, podríamos entrar aquí a poner muchísimos ejemplos de silencios involuntarios impuestos. Algunos ya los hemos mencionado, ¿no? De que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, como decía, también contra los niños, pero que hay con los silencios de la guerra, por ejemplo, ¿no? O del genocidio, o qué guerras y qué genocidios consideramos dignos de ser. Tú fíjate, la Segunda Guerra Mundial, toda la producción, ¿no? Tanto literaria como cinematográfica o investigación que ha tenido, y sin embargo hay otros genocidios o otras guerras en otras partes del mundo que totalmente están silenciadas, ¿no? Claro. Que ni siquiera son nombradas. Entonces hay ahí, para mí, uno de los grandes silencios sería el que impone el colonialismo, por ejemplo, ¿no? Que también podríamos aquí hablar muchísimo de todo esto. Y de hecho Joseph señala que, por desgracia, no todo el mundo consigue romper el silencio, porque como tú decías al principio, cuando has dicho lo de que quizá de los primeros silencios que se nos ocurren ahora cuando pensamos en esto, es el de las mujeres silenciadas, ¿no? Y estos intentos de, yo que sé, en el currículum, pues intentar que ese silencio sea, digamos, reparado, ¿no? O sea, como que tenemos muchas... así como sociedad estamos haciendo, creo, un camino, bueno, lo estamos haciendo algunos, otros no, pero eso, que creo que hay otras partes del mundo, otras historias y otros cuerpos que todavía siguen absolutamente silenciados, ¿no? O sea, que queda mucho trabajo en este sentido de seguir dando voz y seguir poniendo como el foco en otras personas. Y dice Joseph, el silencio genera silencio, se reproduce, prolifera, se convierte en una ley interior, ¿no? Como este peligro que hay de el silencio que genera silencio, y por tanto cada vez es más difícil salir de ahí, y pone ejemplos ella, y habla mucho de esto, como los del incesto o el abuso sexual infantil, que los llama relatos huérfanos, porque dice que son relatos que ni siquiera se narran, que no tienen voz. Ahora pensaba en la cronología del agua, en Caer es como volar, que también está en Gato Pardo, como ya se van construyendo, digamos, relatos acerca de estas cosas casi innombrables, pero ella dice que, por ejemplo, es gente ya adulta que cuenta su experiencia en la infancia, ¿no? Pero dice que, por ejemplo, los niños a veces carecen de herramientas narrativas para ponerle nombre o para... Claro, porque también... ha pasado. Claro, y porque a veces consideramos que no son capaces, ¿no? Como que los infantilizamos justamente, y dice que hay ahí también muchas capas de silencio. Y bueno, claramente lo que decía antes, ¿no? Que muchos agresores consiguen que este silencio siga siendo silencio por someter al otro a un silencio que no se puede romper a través del poder, el control, la amenaza, ¿no? Formas muy diversas. Sí, que igual no tiene que ser cortándote la lengua, pero sí puede ser amenazando con quitarte tu trabajo o cercenar tus posibilidades de tener una carrera en X sector, o no sé, otras amenazas que parecen más sutiles, pero que hoy en día pues hacen esa función, ¿no? De silenciar. Claro. Y de hecho podríamos construir casi una historia de la humanidad a través de todos estos silencios y priorizar los relatos que han permanecido siempre ocultos o al margen de lo que se ha considerado como la historia con mayúsculas, ¿no? La gran historia, que es la que claramente no hay silencio ahí. Y aunque esta mirada nos parece fundamental, queríamos ahora centrarnos en silencios, digamos, más íntimos, más cotidianos, aquellos que transitamos cada día en nuestra vida y en nuestras relaciones personales, que evidentemente también son este tipo de silencios que acabamos de mencionar, pero vamos a pasar ahora a los silencios voluntarios. Hola, soy Estela Ortiz y pasando por aquí, I couldn't help but wonder si te gustaría escuchar nuestro podcast Club de Serias, un programa en el que analizamos series icónicas de hoy y de siempre para hablar de arquetipos, imaginarios, deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Hasta la próxima, chicas. Sí, realmente esto era aquí era un poco donde queríamos llegar con el guión, porque nos parecía muy interesante a través de los libros que hemos leído cómo hay una elección del silencio, lo que Joseph llama ser amante del silencio, no ser tanto víctima sino amante, con todas estas expresiones que utilizamos en nuestro día a día, como sumirse en el silencio, guardar silencio, hacer silencio, ¿no? Entonces queríamos hablar de esto. Y para hablar del silencio elegido, Joseph utiliza en su libro otra figura mitológica, que es la figura de la diosa Angerona, que no conocíamos, precisamente una diosa que puede representar el silencio, aunque es verdad que es una diosa que tiene muchas interpretaciones y creo que no se ha estudiado tanto como otras figuras, y hay quien dice que es la diosa del miedo, hay quien dice que es la diosa del silencio, que también pueden tener relación entre sí, ¿no? Entonces, para la diosa Angerona, el silencio es una virtud y una
y una fuerza, es una diosa romana, que tenía una estatua en el templo de Volupia, que he leído que estaba al lado del Foro Romano. Tú que has ido a Roma recientemente, Inés. Ciertamente. Bueno, hace ya tiempo, en verdad. Ya, bueno, pero sí, dentro de tu vida. He estado en el foro hace poco. Sí. Entonces, en las representaciones de Angerona, ella aparece con la boca vendada y el dedo en la boca. Si buscáis imágenes en Google es bastante impactante. A mí me ha gustado mucho ver las estatuas. Y algunas interpretaciones dicen que este silencio de Angerona tiene que ver con que hay algo que sabe y que tiene que guardar silencio sobre ello, ¿no? Y lo que se dice en algunas interpretaciones es que ella sabe cuál es el nombre secreto de Roma, que sería Volupia. Y para proteger a Roma de sus enemigos lo que hace es llevarse el dedo a la boca o vendarse la boca, tapársela y no decirlo. Entonces se relaciona toda esta historia con guardar un secreto con respecto a este lugar que es Roma para protegerlo, ¿no? Es decir, que el silencio tendría en este caso mucha relación con los nombres secretos, que es ahora algo que vamos a desarrollar. Pero el silencio voluntario está relacionado con muchas otras cosas. Vamos a ir viéndolas poco a poco, porque hemos traído una selección. Una selección, sí. Gourmet. A partir de lo que hemos leído, una selección gourmet, sí, Sí. que luego hemos ido ampliando con reflexiones, ejemplos y cositas. Claro. El silencio voluntario, si antes en el silencio involuntario hablábamos de imposición de poder y de no voluntariedad, sino pues eso, como una cosa en la que no hay elección posible, en el silencio voluntario sí que se supone un acto, una agencia, un poder que tú puedes desarrollar, una postura, una elección, una acción, en este sentido. Una acción que está muy relacionada con la palabra, que esto me parece muy interesante porque es verdad que cuando pensamos en silencio sería muy fácil decir el silencio es la ausencia de palabra, ¿no? Como que está muy relacionado. Y sin embargo, Lawrence Joseph lo que hace es entender el silencio no como lo contrario a la palabra, sino como su condición, ¿no? Es decir, que entre el silencio y la palabra hay algo que de necesidad, se necesitan el uno al otro. Para ella, el silencio es el dueño del discurso. Y cuenta que en sus consultas, de hecho, en la terapia de psicoanálisis, tiene un espacio fundamental, lo que llama la escucha silenciosa, que permite al otro construir sus palabras, expulsarlas de un silencio interior que quizá ha sido doloroso o que ha sido... Ella habla mucho como del duelo persistente y de estas personas que entran en un bucle de silencio, ¿no? Y de dolor que es muy difícil salir. Y dice, ante todo, las palabras son hijas del silencio. Me parece muy interesante que ella relaciona esta idea de la palabra y el silencio con la escucha del otro, que es verdad que pensándolo, a veces no es posible una conversación sin el silencio, porque es verdad que a veces se agradece muchísimo que una persona sepa simplemente escuchar, que quizá no sabe darte, a veces creo que estamos muy acostumbrados como a, si tú me cuentas que estás sufriendo, rápidamente yo tengo que empezar como a, pues creo que deberías hacer esto o esto o esto, y hay veces, soluciones. Sí, que es verdad que con acompañar en silencio, con como un silencio que sea realmente atento. Sí. Y presente, hay algo ahí muy valioso también en la escucha. Y sin embargo creo que a veces incluso puede incomodarnos, que luego hablaremos luego, ¿no? De que el otro no tenga palabras para responder. Y dice Joseph, ¿cómo es la experiencia de aprender a callar en provecho del otro y de su armamento lingüístico con el propósito de que pueda explorar y explotar su discurso? ¿Cómo se aprende? Que me encanta esta idea del cómo se aprende. A mí también, es que esto es una cosa que es verdad que deberíamos aprender a hacer, aprender a escuchar. Hay gente que no sabe escuchar. Sí, y creo que pensaba, es verdad que no hemos tirado el guión por ahí, pero cuando empezamos a pensar sobre el silencio yo decía... Somos incapaces de callarnos. Y fíjate que lo diga yo aquí en un micrófono, en un podcast, que es como el paradigma del no callarse. Pero creo que es verdad que hay algo en ese silencio previo a la palabra. O sea, creo que nosotras, en este sentido, todo lo que... O sea, ahora venimos aquí y hablamos una hora sin parar, pero ¿cuántas horas hemos estado en casa, en silencio? Leyendo o hablando palabras de otras personas. Entre también. nosotras. Claro, como que hay un espacio de silencio previo a la palabra para que la palabra tenga un valor. Y creo que estamos en el anti eso. O sea, hablar y hablar y hablar, ¿no? Estos memes que se dicen de los que son expertos en todo. Y, o sea, no hay este momento previo a la palabra de decir, o sea, que mi palabra realmente aporte algo. Sí, porque si algo que no sea violencia, polarización y toda esta mierda, ¿no? Como que creo que deberíamos aprender a esto. Sí, yo quiero pensar que hay una corriente de intentar esto. O sea, personas que son conscientes de ello y que intentan remar hacia otro sitio. Pero claro, es muy difícil porque además estás... O sea, tanto si tienes un micrófono delante como si no estás metido en esta vorágine de opinar. Y a veces estás en situaciones cotidianas, tipo, yo qué sé, en un grupo de personas en una conversación y si no intervienes parece que pasa algo, ¿no? Sí, bueno, esto paradigma de la gente tímida. Sí, por supuesto. Sí, pero incluso
O sea, porque una cosa es callarte por timidez, que luego hablaremos de la timidez, y otra cosa es callarte porque, bueno, esto que decimos a veces, ¿no? De no tengo nada que decir, pues ¿para qué voy a abrir la boca, no? Sí, de hecho, se hace mucho en grupos. Esta situación que tú dices, imagínate un grupo de amigos y una persona que está más callada y rápidamente yo siempre tengo como persona tímida la cosa de que alguien te señale y te diga, estás muy callada, ¿estás bien? Y mítica respuesta que da mucha gente, que es, estoy escuchando. Sí. Pero ahí hay una sospecha, ¿no? Como que hay algo de, ¿estás bien? Que es verdad que puede que la otra persona no esté bien y haces bien en preguntar, ¿no? Pero es verdad que hay una sospecha. Y Joseph hila esta idea del silencio como un vacío en el que las palabras, de hecho, pueden resonar. ¿No? Un silencio en el que no tiene que ser eterno, ¿no? Sino que quizá está esperando la llegada de algo. Entonces no se trata simplemente de callarse, sino que para ella la práctica del silencio exige saber cuándo interrumpirlo. Claro, no es que proponga un silencio eterno. Claro. Y dejar a las personas en su silencio. O sea, sí, dejarlas, pero como que en algún momento ese silencio se rompe. Sí. Luego, otra de las cosas con las que se relaciona el silencio voluntario es con los secretos, que aquí hay mucha chicha y hemos traído varios casos sobre secretos para analizarlos, pero antes queríamos volver a una pincelada del libro blanco que dice: guardar silencio implica un secreto. Un sigilo estratégico que discrimina víctimas, pero también posibles receptores. Quien tiene un secreto ya ha elegido quiénes van a conocerlo, excluyendo al resto. Entonces, nos hemos inventado 3 posibles casos. Me encanta esto. Caso 1, 2 puntos. Cuando no le cuentas algo a alguien para no hacerle daño. Es decir, utilizar el silencio para prevenir un mal, digamos. Claro, vemos que es un secreto, ya de nuevo, voluntario. Tú decides no decir. Claro. Entonces nos gustó mucho leer esto en el libro de Joseph porque pensamos cómo muchas veces quitamos agencia a las personas con las que nos relacionamos cuando decidimos qué es lo que tienen que saber y qué es lo que no. De hecho, Joseph en el libro escribe: todo lo que no dijimos, las palabras que no supe pronunciar, que no me salían de los labios, que no me llevaban a la voz, que no logré arrancar a mi interior, ni por timidez ni por torpeza, sino tal vez por temor a que esas palabras te duelan primero a ti y luego a mí. O sea, que ahí hay una cosa del silencio de que a veces nos pensamos mucho lo que vamos a decir y lo que no, por no herir al otro, y luego eso se te puede volver en tu contra, porque luego hay cosas que sí necesitas decir aunque sean complicadas, incluso aunque vayas a hacer daño a otra persona, ¿no? Esto me recuerda un poco al episodio del amor no correspondido, ¿no? A veces estas situaciones pues se dan en ese sentido, ¿no? Pero ella habla mucho de las cartas que nunca escribimos, los mensajes que nunca llegamos a enviar, o que escribimos y no enviamos, que También. esto pasa, las confesiones que no hacemos a otras personas, o sea, todo eso es un silencio voluntario que queda ahí. Claro, aquí creo que hay, o sea, habrá más, pero como que veo dos ramas. Una es la de no voy a decirle esto a esta persona porque le voy a hacer sufrir. Y luego hay otra que yo quería reivindicar porque este es mi gran... El tema de Inés. Yo me voy a cagar en todo aquí. Que es no sé si os pasa, chicas y chicos, a mí sí, que es esta sensación física de que tú quieres decirle algo a la otra persona, incluso aunque sepas que le va a doler, ¿no? Porque ya lo has pensado mucho y has sentido que tú necesitas decirlo y que será mejor a la larga para las dos personas decirlo, pero no puedes. O sea, yo me he pasado horas rumiando una conversación en mi cabeza que la tengo totalmente ya preparada y incluso estar sentada al lado de la otra persona y diciendo, venga, a la de 3 lo digo, a la de 3 lo digo, y tenerla, o sea, no te sale la voz. Y me parece interesante pensarlo como silencio voluntario porque es un silencio voluntario. Realmente tú puedes decirlo y de hecho muchas veces yo acabo diciéndolo. Sí. Me ha costado un rato, pero lo he dicho. Sí. Pero genuinamente tú sientes físicamente que no puedes. O sea, parece que fuera involuntario. Parece que hay algo... A mí me empiezan a doler muchísimo las sienes. O sea, me empiezan a dar como pinchazos en las sienes de la presión. Porque es como si yo me estuviera cortando la lengua a mí misma, pero a la vez quisiera, ¿sabes? Es una sensación muy, muy desagradable. Yo es verdad que desde niña he tendido a callarme, o sea, cuando no estoy bien o tal, como que mi lugar es el silencio. Sí. Y es verdad que es un silencio voluntario, pero que muchas veces siento como impuesto por mí misma, en verdad. También es un silencio como de que está ligado al sufrimiento. Sí. Pero también, o sea, como no tengo una relación con el silencio solo ligada al sufrimiento, ¿no? Lo disfruto mucho y como que también hay algo, aunque no esté bien, en el silencio yo encuentro mucha... O sea, es un silencio hacia afuera, pero en mi cabeza no es un silencio, es una verborrea. Ya, claro. Como que se está gestionando, ¿no? Sí. Pero es verdad que quería señalar esta cosa del no poder decir, cuando en realidad es solo eres tú mismo el que no te deja, ¿no? Pero que también hay algo ahí interesante que creo que es muy común, más allá de esto de decido no decirte algo. Claro. Yo esto lo sufro mucho. Sí, perdón, Paula. Te pido perdón público. Horas de Inés
No, pero te pasaba más antes que ahora. Sí. Pero horas de Inés Es que callada. ya tengo un máster en emociones. Yo me cago en la puta, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? Yo, Inés, ¿qué te pasa? Y ella, silencio. Sí, que además también, mira, otra cosa que quería decir, que muchas veces hay gente que se queja, y yo lo entiendo porque es frustrante, de que imagínate que yo te digo, Paula, ¿te pasa algo porque te noto rara? Y tú me dices, no te preocupes. Y luego se demuestra al rato, oye, pues sí me pasaba algo. Yo sé que esto es frustrante y que en general no hay que hacerlo, pero es verdad que hay veces que emocionalmente No se puede. es que en ese momento no eres capaz de verbalizar ni siquiera como aceptar ante el otro que sí que haya un problema, ¿no? Como que hay veces que quizá necesitamos tiempo Sí. para claro, decir claro, sí. Y el silencio es tiempo. Claro, yo entiendo que para el otro pues eso es incómodo porque estás preguntando y te están, no sé si mintiendo, porque tampoco creo que sea una mentira. No, pero... Te estás mintiendo a ti mismo también, un poco, ¿no? Pero bueno, que creo que hay muchas Sí, que no es tan fácil. cosillas. A mí Sí. me pasó el otro día, que de repente en una conversación con una persona no pude hablar más. Pero luego Esto días más pasa, tarde, pues escribí un WhatsApp. Claro. Y esto es lo que se gestiona. Yo me gusta mucho gestionar el silencio, la incapacidad de silencio oral a través de un mensaje escrito. Porque es que los mensajes escritos, ¿qué hay mejor que eso, chicas? Claro, y también con este silencio ligado a la palabra, igual tú ahí no eras capaz de verbalizarlo. O sea, también hay algo ahí de... Igual necesitabas ese tiempo para poder escribir ese mensaje. También, yo qué sé, ahí Sí. no A todo mí se puede ya. A mí me pasa que o sea, yo el silencio lo encuentro mucho porque en determinadas conversaciones peliagudas me cuesta mucho pensar rápido para contestar. O sea, es que hay una cosa en la palabra escrita del reposo que creo que ayuda en ciertas situaciones. Y que también no estás en el pico emocional, ya Claro. te has dado un margen y ahí también puedes verbalizar mucho más. Y para terminar con esta cosa, ¿no? De no decir al otro, ya sea porque no puedes o porque no quieres o decides no hacerlo, es verdad que Josep señala que aquí hay un peligro en este no decir, y es totalmente cierto, que es que aunque es un silencio elegido, puede volverse en tu contra, por lo que tú decías también que puede volverse un problema, porque al final yo estoy decidiendo por ti lo que puedes o no saber. Claro. Y esto ella dice que en muchos casos te callas algo que igual la otra persona necesitaba o merecía escuchar, ¿no? Y en ese sentido, pues este silencio puede arruinar una relación. Si de repente empieza a haber muchos silencios o muchos vacíos, puede ser peligroso. Y dice, lo que guardas como un secreto pensando que aciertas se transforma en un veneno del que tendrás que desprenderte. O sea, que aquí claramente, pues... sí, es un poco para mí el quitarle la agencia a la otra persona. La otra persona también es difícil, ¿no? Elegir que sí, que no, pero bueno, hay veces que es verdad que estás tomando una decisión por la otra persona que no es justa para ella, ¿no? Y en el libro blanco, Mora dice, si tú y yo callamos demasiado tiempo mientras nos miramos, apenas unos minutos, el silencio se vuelve angustioso, insoportable, porque se ha convertido en un objeto ciclópeo, como si... ¿Ciclópeo? ¿Lo he dicho bien? Sí, ciclópeo. Como si fuera el silencio de muchos, deviene polifónico y cristalizado, casi indescifrable. Indescifrable y un poco como el libro de Mora, ¿eh? Hay partes indescifrables. Sí, me gusta. También se dice en el libro blanco, si enmudeces tu respuesta, pero yo la deduzco en mi mente, soy ventrílocuo de tu silencio, que me gusta mucho también. Caso 2, chicas. El secreto con respecto al objeto amado, lo hemos llamado. De nuevo, empezando con el libro blanco, Mora escribe, los mayores silencios humanos son los del enamorado, que teme el rechazo, y el del amante, que ha dejado de amar a quien aún le idolatra. Este se entiende perfectamente, este no tiene misterio. Este yo creo que todas podemos entender. Aquí, por supuesto, para hablar de esto hemos traído fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, donde sucede una cosa que es que el nombre del objeto amado a veces es impronunciable para la persona que ama, ¿no? Para el sujeto. Joseph en su libro señala razones variadas por las que esto nos puede suceder. Algunas son muy políticas, por ejemplo, la persecución a la homosexualidad o a la bisexualidad o a las sexualidades disidentes, el adulterio, incluso no poder pronunciar el nombre del amante, nombres que resultan impronunciables, nombres que se repiten en la cabeza y que se escriben en las manos en el instituto. Es que Inés García, ¿cómo se nota que este párrafo es tuyo? Es que yo me ponía esta persecución a la homosexualidad, cosas como muy serias. Inés las manos cuando me escribía el nombre de mi amado en el instituto y me ponía corazones. Claro, es que esto... Hay algunas veces que no puedes porque es de fuera un poder que no te deja nombrar, pero es verdad que hay otras muchas veces que es como una cosa interior. Y yo me ponía las iniciales aquí escritas. Me veo, tío, es que vaya loca. Sí, no, bueno, no, o sea, eso, ¿quién no ha hecho eso? Todos hemos hecho eso. Yo en la mano creo que no.
En papelitos y eso sí. No, yo la mano para No, tú. pegada al cuerpo. Tú en tu corazón. Pensábamos también en la película Call Me By Your Name, porque tienen ahí Elio y Oliver un juego con sus nombres, ¿no? Que Sí. se los intercambian. Con llamarse por el nombre del otro. Llamarse por el nombre del otro, efectivamente. Y ahora queríamos hacer un repasito por distintas figuras de los fragmentos donde vemos que aparece este silencio. Sí, es que yo, fíjate que leo los fragmentos en general como un libro sobre los silencios entre el sujeto y el objeto amado. Sí. Creo que todas las figuras hablan de esto. Me repasé los fragmentos ayer, por cierto, qué libro, ¿no? O sea, esto siempre De nuevo. es evidente, pero Sí. siempre hay que decirlo. Y sí, creo que se podría leer desde ahí, desde lo difícil y que es el silencio en el caso de un amor no correspondido, que es el que está en las figuras. Por ejemplo, en Átopos habla Barthes del ser amado como inclasificable, resistente al lenguaje y a la clasificación de los nombres. Y dice, atópico, el otro hace temblar al lenguaje. No se puede hablar de él, sobre él. Esa cosa casi mística Sí. del no poder nombrar al otro. En Connivencia explica que solo es posible hablar del ser amado con, dice, él, la, que lo ama en la misma medida que yo. Esto me gustó mucho porque también es verdad Sí. que dice solo el rival, el que parece rival por ese sujeto amoroso al que se ama, puede entender. O sea, solo el otro, el que también ama, reconoce lo que tú intentas decir y no se puede. O sea, que quizás solo hay entendimiento entre las personas que sienten lo mismo. Y en Locuela, que es una figura que tenemos que tratar porque me gusta muchísimo, habla de ese flujo de palabras a través del cual el sujeto argumenta incansablemente en su cabeza, ojo, en su cabeza, los efectos de una herida o las consecuencias de una conducta. Dice Barthes, forma enfática del discursear amoroso. Claro, aquí estamos hablando del silencio con respecto al sujeto, o sea, desde el sujeto al objeto que ama. Y esto me parece muy interesante porque muchas veces hay un silencio sepulcral en cuanto al callarse, a la palabra, pero en tu cabeza, dice Barthes, que lo que hay es una fiebre del lenguaje, que es verdad que puedes quedarte solo tú, que no sale hacia afuera, pero hay una diferencia aquí entre el silencio exterior y el interior. Y dice, estoy loco de lenguaje, nadie me escucha, nadie me mira, pero continúo hablando. El bucle eterno de imaginar conversaciones, de interpretar, no paras. Y de hecho, en Resonancia, también es otra figura absolutamente mágica, se habla de aquellas palabras e imágenes que, dice Barthes, resuenan dolorosamente en la conciencia afectiva. O sea, que hay aquí una forma de silencio voluntario, que es un silencio verbal voluntario, pero no mental, ¿no? Sino que lo que hay en la cabeza es un hervidero. Claro, es que eso es bueno lo que has contado tú antes, que te pasa a veces, ¿no? En el libro blanco, al hilo de todo esto, se dice el silencio de las cuerdas vocales durante las conversaciones soñadas, que es un poco parecido a lo que estabas explicando, ¿no? Las conversaciones que imaginamos, pues que pasan las cuerdas vocales a pesar de que no, o sea, cuando no estás verbalizando, ¿no? Y hay una diferencia aquí entre el silencio exterior, que no dices nada, y el silencio interior, que es otra cosa radicalmente distinta que suele no ser silencio, ¿no? Tú, justo lo que has dicho. Luego también tenemos en los fragmentos muy presente el silencio de la otra persona, el silencio sin respuesta, o sea, la no respuesta del amado, que los fragmentos es un libro que va de eso. En Angustia, por ejemplo, Barthes habla del silencio sonoro, de ese momento en que la angustia y el miedo lo impregnan todo, cuando el amante no está. Las figuras de ausencia o espera son quizás pues, más evidentes a la hora de pensar en el silencio porque son espacios en los que hay que convivir con él, ¿no? Hay una respuesta del amante que no ha llegado todavía, que nunca va a llegar, del amado, perdón. O momentos en los que, dice Barthes, el otro está ausente como referente, presente como alocutor. Esto nos gusta mucho siempre hablar de la alocución. Es un momento en el que el otro amado ha partido y nos quejamos de eso, pero a la vez está ahí porque nos seguimos dirigiendo a él o a ella. Claro, en el silencio. En el silencio, efectivamente. Y luego en mutismo, que quizás también es una figura que está más evidentemente conectada al silencio, dice Barthes, escribe sobre hablar en el desierto. Claro. Que también es una de las frases más icónicas de los fragmentos. Sí, esto es justamente como dar la vuelta a lo que decíamos antes, ¿no? Decides no decir al otro y el otro puede estar en esto. Claro. Puede estar sufriendo ese silencio, interpretando ese silencio, el ghosting como actividad terrible en el que hay una persona esperando una respuesta que quizá nunca va a llegar, el aceptar que nunca va a llegar. O sea, hay una cosa de lidiar con el silencio bastante compleja. Sí. Y para terminar con nuestros casos con respecto al secreto, queríamos hablar del secreto familiar. Y es que Lawrence Joseph habla de este silencio que pretende ser protector, pero que se torna peligroso y dañino, que es el que tiene que ver con la ley del silencio, digamos, en el ámbito familiar. Y se refiere a este silencio que tiene que ver con todos esos rincones oscuros de la biografía. Violencias, enfermedades, dice muertes, abortos, hijos no deseados, todas estas cosas que, digamos, están cubiertas de un secreto o del silencio.
y diferencia entre la historia esqueleto, que es esta que fundamenta las ramas hermosas o bellas de los árboles genealógicos. En este silencio se constituye básicamente el apellido familiar, es el guardián de este apellido para que sea impecable, pulcro, para que solo se muestre lo que nos parece que es preciso mostrar, digamos. Sin embargo, dice que cuando pasa el tiempo, seguramente cuando nos vamos haciendo mayores, esta historia, esqueleto, se vuelve falsa. De repente te das cuenta de que había de todo eso que está ahí y que no te habían mostrado, ¿no? Que no se había verbalizado. Y aparece lo que llama la otra historia, que dice la verdadera, la fea, la historia despojada de los silencios, que son todas esas historias que se han desarrollado al margen y en el silencio. Pensábamos aquí, por ejemplo, en Nada se opone a la noche, del librazo eterno del fin de Vigán, y otros muchos que habla justo de esto. Intentan construir esa historia que es la otra historia, más allá de lo que se ha mostrado hacia afuera. ¿Sabes que hay una escena de Harry Potter que explica esto muy bien? No me digas. Que además las has visto ya ahora. Bueno, todas no. Pero en la tercera que has visto, que yo creo que la viste en un avión, hay un momento en el que Sirius Black, padrino de Harry, le está mostrando su árbol genealógico de los Black, que son una familia bastante perturbadora, y entonces están todas las ramas, que es un árbol genealógico, está en una pared. Todas las ramas con la gente mala, pero que en realidad la familia considera buena, y la suya, donde tiene que aparecer su cara, está quemada. Entonces, justo esto, la otra ¿no? historia. La otra historia, que en este caso es la historia de los buenos, porque Sirius, un beso desde aquí, mítico personaje de la infancia. Bueno, Lawrence Joseph cita en su libro, al hilo de todo esto, al escritor senegalés Mohamed Bougar Sarr, que ha propuesto pensar el duelo como un camino en el que restituimos todos estos secretos de una persona que ha fallecido. Secretos que quizás esa persona pues cayó porque otras personas a su alrededor los consideraban vergonzosos, y entonces hay una especie de autocensura o un silencio impuesto. Y el dolor es así un medio de conocimiento del otro, ¿no? A ti te duele la ausencia de esa persona, justamente a través de ese silencio que se genera cuando esa persona se va, pues te atreves de alguna manera a recorrer, dice ella, los pasillos perdidos, los pasadizos ocultos, las estancias secretas, y descubrir verdades que pasamos por alto cuando vivía, ¿no? Sí, o que quizá ni siquiera hemos sido capaces de preguntar. Claro, justamente. Aquí cita Lawrence Joseph en el libro La otra hija, este libro de Annie Ernaux, sobre su hermana que murió y que sus padres nunca le contaron, y cómo esta historia es el ejemplo perfecto de esto, de convivir con un gran silencio que tú poco a poco por cositas sueltas te vas enterando de que hubo una hermana antes que tú que murió, y sin embargo esas conversaciones que no se tienen, y esos intentos posteriores, ¿no? De cuando ya las personas, tus padres ya no están, de ver qué hay ahí. Claro, de repente descubres cosas que estaban silenciadas, ¿no? Este tema del duelo, como de desenterrar secretos de un muerto, digamos, que esa persona consideraba vergonzosos, es curioso porque normalmente con las personas fallecidas hacemos lo contrario, ¿no? Las idealizamos. De repente las personas que han muerto son santas y no hicieron nada mal en su vida. Claro. Y solemos recordar solo lo bueno, lo que pensamos que los otros van a considerar digno de reconocimiento, y tampoco, porque puede haber secretos horrendos en las vidas de esas personas, ¿no? Sí, o ni siquiera, o sea, como a veces pensamos en lo extremo y a veces... No sé si esa persona lo hubiera considerado vergonzoso o es que lo consideramos vergonzoso los demás. Claro, sí. O sea, cuando una persona no está, quizá nunca recordarías, yo qué sé, que le pasó no sé qué, porque socialmente o en el contexto familiar parece que eso es vergonzoso. Estoy pensando aquí en dos pelis, una romería de Carla Simón, que creo que es sobre esto la peli, ¿no? Como brillante ejemplo, es lo que los demás esconden voluntariamente. O sea, es un silencio voluntario absolutamente de opacar esa parte de la memoria familiar o del recuerdo familiar, donde hay un asunto o una persona incluso que molesta a ese relato pulcro, ¿no? Y cómo se construye eso. Y estaba pensando también en Paul Wass, porque siempre hay que pensar en él. Efectivamente, siempre hay que pensar en Paul Wass. Camisetas con eso, por favor. Sí, escuché el episodio de Amiga Date Cuenta de Begoña y Noelia sobre su nuevo libro que se llama Reliquia, que todavía no lo hemos leído, tenemos muchas ganas. Y bueno, o sea, yo tengo que decir que escucharle siempre es... Qué cosa, ¿no? Escucharle. Es de las personas en el mundo que más disfruto escuchando, la verdad. Y bueno, como, calma, además. Sí. Y es muy honesto cuando habla.
o sea, es una persona que piensa, creo, en los silencios. Entonces, él en su libro cuenta una historia familiar también y hablaba justamente de esto, de los, como a veces intentamos no decirle, tú imagínate que tú y yo nos conocemos, ¿no? Y estamos como construyendo una amistad, ¿qué cosas entran ahí de mi relato familiar? Las cosas terribles en el sentido de dolorosas o de vergonzosas o todo esto, que a él le preguntaban mucho por la vergüenza también, en su caso por el suicidio de su padre, y pensaba, jolín, es verdad que para mí es una prueba de amistad el hecho de ir ahondando en eso. No en que yo te cuente de manera totalmente mitológica y casi con héroes con el relato familiar, sino él decía que a veces calibraba un poco el nivel de intimidad con las personas cuando empiezas a entrar ahí. Y me parece totalmente cierto, como que contar la otra historia a los demás y dejarles acceder ahí, que él decía, además te estoy dando acceso a lo que más me duele. ¿Sabes? Que también te pone en una posición vulnerable contar todas esas cosas. Claro. Y para mí es una prueba de amor, o sea, no sé si decir de amor. No, pero es verdad. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez aquí, que hemos mencionado como nuestra amistad, pues cuando empezó a empezar, de verdad, fue cuando nos sentamos un día en la cafetería de la Universidad Autónoma de Madrid a contarnos nuestras respectivas muertes familiares, por ejemplo. Sí, como todas esas cosas que de repente él decía que se planteaba, ¿cuándo sueltas esta bomba? ¿No? Porque es verdad que de repente... Sí. Pero me gustó muchísimo cómo hablaba de todo eso y de me parece que es muy similar a esto que tú contabas, a entenderlo no como algo digno de vergüenza o que tiene que ser silenciado o como en el caso de la familia de Romería, ¿no? De la peli, sino al revés. Romería, por cierto. Sí. Me gustó mucho, mucho. Sino al revés, diciendo te entrego esto. Y es una reliquia, en realidad, claro. Justamente, ¿no? Y esa historia. Escuchad ese episodio, por favor. Sí, y le he dado polvo. Es perfecto. Y ya para ir terminando con nuestra vinculación y ejemplos del silencio voluntario, queríamos hablar de algo así como el silencio voluntario en el carácter o la identidad o personalidad de las personas. Y dice Vicente Luis Mora en el libro blanco, el alrededor de los solitarios, la niña tímida en el recreo. Eso eres. Eso era yo. Mi madre me decía literal que estuve los 3 años de infantil sin hablar. Ya, es fuerte. A veces cuando vamos a La Rioja, hemos hecho directos allí o alguna cosa, como las ex profesoras de Inés o incluso familiares tuyos acercándote y todo el rato es, y no hablaba la tía y mira lo que habla ahora ahí con el micrófono delante. Y fíjate que en el instituto no hablaba, pero ya en el instituto era una cosa, yo qué sé, eres ya casi, no sé, adulto, ¿no? O sea, eres una persona como con... Pero eres una persona. De los 3 a los 6 años yo no hablé en ningún recreo ni en ninguna clase y hacía todo y como que... participaba y jugaba con gente, pero no hablaba. Entonces esta sección del guión, pues un beso a todas las niñas tímidas, que al final esto sí que es una cosa que se señala. Y yo lo he pasado muy mal de niña, no por parte de mis personas más cercanas, pero desde siempre es como... mi identidad para mí misma durante muchos años soy una sosa. Ya. Soy sosa, soy tímida, aburrida. Sí. Porque claro... Sí. No eres extrovertida, no das contenido, ¿no? No das contenido, mira todo el contenido que das ahora, madre mía, más contenido y te mueres. Eso, el otro día mi primo Ventura dije no sé qué de que era tímida y me dijo, Inés, yo creo que ya no puedes decirte a ti misma como tímida. A mí eso me pasó también, yo creo que ya lo hemos contado esto aquí, yo perdón por la gente que lleva aquí como 3 años escuchando este podcast, pero lo tuyo es más extremo, porque es verdad que no hablabas nada. Pero yo también hace unos años me quité la etiqueta de tímida que la tenía puesta de niña, porque es verdad que era una niña... No sé si tímida, pero más bien como tranquila. Entonces eso te lleva a la etiqueta de tímida, que es verdad que a veces se mira con reproche. Y luego me hice mayor y me dije, es mentira, no eres tímida. O sea, no soy una persona extrovertida tampoco, pero tímida, ¿no? Creo que tampoco se aplica. O desde luego ya no. Sí. Tampoco es que quiera hablar con gente mucho, o sea, estoy un poco hasta el coño de la gente. No es lo mismo. Pero es porque está lloviendo. Joder, pues yo me estoy asando aquí, que me está dando el sol. Pues venga, tira con la peli. Claro, traemos una peli para ilustrar todo esto y para seguir hablando de esta idea de la niña tímida en el recreo. Y la peli es The Quiet Girl, de Colm Bairet, o algo así, que está basado en una novela corta de Claire Keegan, que en el episodio de La Compasión traíamos también otra de peli basada en uno de sus libros, nos ha dado por aquí. Chicas, que Filmi lo ha promocionado así como en pack y lo hemos visto las dos. Hemos caído en la promoción, supongo, que está rodada principalmente en irlandés y cuenta la historia de Kate, que es una niña de 9 años que es muy reservada, apenas habla y vive en una familia empobrecida que tienen muchos hijos, o sea, son otros muchos hermanos y su madre está embarazada.
su padre se pasa el día trabajando, bebiendo, nadie le hace demasiado caso y a ella le gusta esconderse en el bosque, llega a escaparse del colegio, pasa muy desapercibida a ojos de los demás y cuando llega el verano, como su madre va a dar a luz, le dejan el verano pasándolo con unos familiares, que es una prima de su madre y su marido, y allí lo fuerte es que Kate descubre el cariño y los cuidados y hay toda una transformación todo esto se ve mucho en el silencio. Sí, es una película donde el silencio juega un papel clave de manera implícita y de manera explícita, porque Kate es una niña que apenas habla y muchas de sus relaciones se construyen precisamente a través de ese silencio o de la ruptura de ese silencio. Por ejemplo, cuando la mujer que la acoge le empieza a hacer preguntas con delicadeza, pues poco a poco la niña, digamos que coge fuerzas y empieza a hablar. O incluso en la película también hay gestos de cariño que no implican palabras. Por ejemplo, el marido del matrimonio que la acoge, le deja un pastelito en la mesa sin decir nada, ¿no? Y de manera explícita, es verdad que las otras personas que la rodean, sobre todo en su familia biológica, miran a Kate como si fuera un bicho raro, en parte por ese silencio casi permanente, pero hay una escena muy bella con el marido del matrimonio, hacia el final de la peli, en la que están los dos, Kate y el hombre, en la playa, después de que Kate se haya enterado de un secreto del matrimonio, que aquí, por cierto, el silencio también está ligado a los secretos de este matrimonio. El secreto no es una cosa mala, es una cosa muy triste que les pasó al matrimonio y él le dice a Kate: no estás obligada a hablar, recuérdalo siempre. A menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse y luego sufre por ello. Que es verdad que en esta escena hay varias escenas cuando después del tanatorio, el funeral, se va con una señora, sí, que es todo el rato sacarle información acerca de la casa en la que vive, pero aparte todo el rato comentarios de: tú no hablas mucho, ¿no? Tú eres callada. Sí. Es cosas como, sí, no lo ves, ¿sabes? Evidente, como esta cosa de señalarlo, sí, que se lo hacen todo el rato a esta niña. Y queríamos hablar de la película y ponerlo en conexión con algunas reflexiones que hace Josep en el libro sobre justamente las personas que hablan poco, que relaciona, ella lo llama las personas calladas, que es verdad que dice que es una cosa que decimos mucho más de los hombres que de las mujeres como para definirles, no como una de las características, sino que dirías, es un hombre callado, y quizá no lo dirías tanto de es una mujer callada como principal característica, esto es lo que ella dice, y lo relaciona con hombres, dice, que han trabajado duro, que han luchado y que regresan con la sensibilidad maltrecha, que no anestesiada. Aquí, por supuesto, podríamos haber hablado del silencio o del mutismo de después de la guerra, que después de la Primera Guerra Mundial se escribió muchísimo de esto, de personas que volvían pues no mudas, sí, de una cosa como tan terrible, ¿no? Y yo cuando leía todo esto pensaba, el hombre castellano, que perdonadme aquí por la simplificación. Sí. Sé que ahora hay una cómica que se llama Laura, es verdad, que es de Burgos y que está haciendo un gran trabajo por la humanidad, definiendo un poco el carácter, en su caso burgalés, ¿no? Y cómo se relaciona con sus padres a través del humor. Y es verdad que yo he pensado mucho en esto porque me rodeo de este tipo de especímenes, hombres abulenses, que es verdad que, no sé, cuando decía lo de los hombres que han trabajado duro, lo relacionaba con la tierra también, pues pensaba en mi abuelo, claramente, un hombre callado, hasta que no se calla, ¿no? Como que también hay mucho aquí. Está callado y luego cuando abre la boca y dices, claro, hostia. Sí, pero pensaba un poco como en estas personas que es verdad que lo de la sensibilidad maltrecha, que no anestesiada, ¿no? Que no tienes por qué ir a la guerra, que evidentemente es un caso extremo, pero es verdad que depende de cómo te han educado, cuál ha sido tu herencia en la casa en cuanto a la comunicación emocional, pues yo muchas veces lo había ligado con la incapacidad emocional, es decir, bueno, como un intento de entender a estas personas, en mi caso a estos hombres callados, de decir, bueno, pues es una educación que es difícil romper con ella y que tiene mucho que ver con cosas, bueno, pues emocionales, ¿no? Y que están ahí. Y que si ya tienes 90 años, pues difícilmente de repente vas a cambiar y reconstruir todo eso. Y entonces me gustó, que yo siempre lo he leído un poco desde el punto de vista de la, no sé si incapacidad emocional, pero bueno, pues tener ahí una cosa que no puedes, ¿no? O no sabes, a veces no sabes, es lo mejor para decirlo. Y Josep lo que hace es un poco como mirarlo con ternura, ¿sabes? O sea, me gustó como su mirada, porque dice que en el caso de Kate, también volviendo a la niña, quizás no son personas que renuncian a las palabras, sino que dice las miran sin tocarlas, ¿no? Como hay algo ahí también de ser conscientes del poder de las palabras y
los llama también guardianes del lenguaje, el ahorro de gestos y sensaciones, ¿no? Y me preguntaba por qué reaccionamos siempre de manera negativa o sospechosa al silencio de los demás, porque Joseph explica que uno de los fenómenos relacionados al silencio voluntario es que a los demás nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Y nos resulta Esto hiriente. Es muy interesante, sí. Que es lo que comentábamos antes Sí. también de otra manera, que cuando alguien no nos habla, se nos hace extraño, nos duele, a veces le reclamamos que hable, Sí. en plan, cuéntamelo, ¿no? Pero dímelo, ¿cómo no me lo vas a decir? Y quizá no somos capaces de dar ese espacio o de intentar entender qué dice. Dice ella que siempre intentamos disculparlo o adornarlo, el silencio, en vez de como aproximarnos a él de otra manera. Y dice, para no tener que pensar que en un momento dado el otro se escabulle, se escapa, huye e incluso ataca. Claro. O sea, que en ese silencio puede haber muchísimas cosas. Y en el caso de Kate, la protagonista de esta peli, yo creo que hay todo. Se escabulle, se escapa, huye, ataca. O sea, como que en ese silencio suyo hay todo esto y también otras muchas cosas. En plan, simplemente está ahí, ¿no? Como que Claro, porque no es que sea una niña pasiva, porque luego es un personaje muy curioso. Sí. Y cuando empieza a hacer preguntas, que le hace muchas preguntas al señor del matrimonio sobre la granja que lleva, te das cuenta de que hay todo un mundo interior ahí, ¿no? O sea, que es bonito. Tío, es que, o sea, yo era literal así de niña. Cuando con mis personas más cercanas, que serían mis padres en ese caso, yo no me callaba. O sea, cuando ella se ponía a preguntarle, yo pensaba, yo era pero tenía tan poco tiempo para poder preguntar, que es cuando estaba con esas personas con las que tenía esa confianza, es como verborrea, ¿sabes? Y luego, pin, puntito la boca. En el recreo, claro. calladita. Pero me gusta mucho que, para ya terminar, Joseph diferencia entre que no poder hablar, que evidentemente hay un no poder, tú puedes tener afasia incluso en un sentido más médico o por las consecuencias de una cosa terrible, o sea que hay un no poder que es totalmente legítimo y entendible, pero que quizá también hay gente que no quiere hablar. Evidentemente no todo el rato, no para siempre, sino esta niña no quiere hablar, que además luego cuando vemos la peli entendemos el porqué también de ese no querer hablar, ¿no? Porque pues quizá porque no te están escuchando o porque vives en un entorno terrible, donde no puedes explorar el entorno de su familia biológica no es la cosa más acogedora del mundo. Claro, de hecho tampoco hay un espacio, creo, donde ella, lo que tú dices, ¿no? No hay un espacio donde ella pueda expresarse. Claro, justo. Y de hecho su silencio le hace ser vista siempre como digamos, un bicho raro, ¿no? Y los demás lo que perciben de su silencio es básicamente pues estar asustados o incomodados por él, y creo que no hay un intento de entender o de respetar el silencio de los otros. Creo que es muy guay en el libro cómo habla de todo esto. También se nota como que es psicoanalista, ¿no? Que ha interactuado con los silencios de muchas personas, pero me hizo pensar como que, ¿sabes? A mí me enfada a veces el silencio de mi abuelo o que otras personas no sepan, yo qué sé, relacionarse contigo o comunicar ciertas cosas y que sea como hablar con un pedrusco abulense, ¿sabes? Pero luego también hay una cosa bonita en este acercarte a través de la ternura y del intento de comprensión, de decir, bueno, pues a lo mejor esa persona no está sabiendo o pudiendo o queriendo hablar. Sí. Y a mí me puede frustrar y me puede molestar legítimamente, porque en una relación hablar las cosas es importante, pero también hay, no sé, creo que lo que hacen las personas que acogen a Kate es como en la peli, es justo eso. O sea, yo creo que justo al no obligarla a hablar, lo que provocan es que hable cuando ella quiere. Justo. Y no por señalamiento de ese silencio que es sospechoso. Justo. Sí. Y dicho esto, chicas. Ay, me sale nos callamos. Sí, dicho esto al silencio. Me sale de la iglesia. Dicho esto, acabó la cena. Bueno. ¿No se dice así? Sí, mira, la que nunca. Las misas, ¿eh? Ay, que yo no sé de misa, pero de repente tengo como unas. No te me catolices. No, hija, no os preocupéis que no. Así que nada, chicas, esperamos que os haya gustado este recorrido por estos silencios que Joseph dice de las comunidades humanas. Somos totalmente conscientes de que hemos dejado fuera muchísimas cosas. Bueno, claro. Porque podríamos haber hablado del silencio musical, la mítica de la obra. No, yo del silencio musical no habría podido decir nada, pero tú sí. Sí, ¿no? De las cámaras anecónicas esas. Anecoicas. Eso lo hablamos con Javier en un derroteros. Sí. Y también aparece en el libro. Y la pieza esta musical que es 433. Eso, creo. Sí, que también habla de la... 433, ¿no? Sí. De lo incómodo del silencio y todas estas cosas. O sea, podríamos haber hablado de 1000 cosas. Bueno, chica. Hemos elegido un camino. Esto siempre que es el camino emocional. Y hemos dejado en el silencio muchas otras cosas. Sí. Pero bueno, esperamos que os haya gustado. Yo me alegra haber tomado esta decisión en parte porque es verdad que cuando empiezas a leer muchas cosas sobre el silencio, rápidamente se habla sobre el ruido. En plan, no somos incapaces de estar en silencio. Leía libros o artículos que no he metido aquí porque no me gustaron, que era, es que el smartphone suena todo el rato. Yo, pero si yo lo tengo en silencio hace 65 años, a mí no me suena. Sí.
Sí, pero como esta cosa de todo el rato hay ruido y tal, y creo que es verdad y que está bien reflexionar acerca de ello, la contaminación acústica y todas estas cosas, pero creo que se piensa menos en el silencio de otras maneras más sutiles. Sí, el silencio voluntario que hemos explorado tiene matices. Y también como no idealizarlo tampoco el silencio, porque esta cosa de la urbe como paradigma del sonido y entonces vete al campo a estar en silencio y ahí a ser creador y todo lo sagrado y lo misterioso y tal, que es verdad, hay una parte del silencio como lugar donde aparece lo creativo y lo sagrado y lo espiritual, pero yo que sé que tampoco, ¿no? A veces puede haber silencio exterior y haber una fiebre de lenguaje interior, como decíamos antes a través de Barthes, o sea que bueno. Y que no hay que idealizar el campo, es una cosa que... Eso siempre, por favor, chicas. Llevamos por bandera en este podcast. Sí, así que nada, esperamos que os haya gustado, nos despedimos ya. ¿Te parece si leemos la cita final una a cada una? Es justo lo que te iba a proponer, Inés García. ¿Cómo se nota que leemos la mente? Nos leemos la mente. No hay silencio entre nosotras, Paula. No, bueno, cuando te callas durante horas en casa... Que nuestros cuerpos hablan. Sí, hablan entre ellas, qué bonito, qué erótico te ha quedado. Qué erótico, sí, es verdad. Vale. Pues venga. Empieza, bueno, es del libro blanco, que tenéis que leer todas. De Vicente Luis Mora. Empiezo yo y luego tú. Venga. Vale. De la misma manera que no hay un solo color negro, son infinitas las tonalidades del silencio. El silencio, como la distancia, parece siempre el mismo, pero no es igual separarme de ti 1 metro que 1 año. Suele asociarse el silencio a la nieve, pero no hay 2 copos ni 2 silencios idénticos. Los silencios son fractales, sus pautas y recovecos siempre parecen fragmentos o ecos a escala de otros silencios. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.